Muchas gracias, René, Adriana, Blanca, la gente de facultad y todos los colectivos presentes. Para mí, en verdad, es un honor tener ese espacio de compartir con ustedes. Lo que quiero hacer esta tarde, si el tiempo nos permite, es provocar unas maneras de conectar la experiencia que existe en Abya Yala entendido como esta forma de renombrar el continente que los pueblos indígenas empezaron a utilizar de manera compartida en 92. Y creo que es una manera también poner en cuestión este legado colonial de América Latina, ¿no? Entonces, de nombrar de otra manera es una política. Si pensamos en esos momentos desde ayer, los países de ALBA, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, aquí en América Central, varios países pequeños del Caribe, están juntos en Ecuador debatiendo desde dos lados, un cumbre de los presidentes de los países ALBA, pero también de los movimientos sociales. Y lo que ayer en la mañana los movimientos sociales de ALBA dijeron muy claramente, que la lucha, el eje de debate hoy en día es sobre un cambio estructural, ¿no? No es simplemente cambiar los poderes del gobierno, sino es un cambio estructural profundo que permite y requiere pensar más allá del capitalismo, que es un desafío enorme, particularmente en un país tan capitalista como como México, ¿no? Pero si pensamos también las rebeldías que están emergiendo en todo este territorio de Abya Yala hoy, los pueblos campesinos en Colombia, en Catatumbo, peleando, ¿no?, fuertemente, haciendo su voz presente, los pueblos campesinos indígenas en Perú en contra de las compañías mineras, los estudiantes en Chile y los indignados en Brasil, ¿no? Distintas rebeldías de distintas formas están emergiendo. Entonces lo que quiero hacer es conectar un poco tanto con la experiencia particularmente en la región andina y más que todo en Ecuador, donde es mi país desde hace más de 20 años atrás, para ver cómo podemos conectar, hacer puentes con las realidades de ustedes acá, ¿no? Entonces, pensando que también la cuestión es ir pensando hacia la cuestión de desneoliberalización, de despatriarcalización, o sea, del patriarco, pero también de descolonización. ¿Y qué implica esos dos términos juntos? Entonces voy a tener, perdón las cámaras, pero voy a estar moviendo un poco. Entonces tengo, no sé si pueden ver con la luz todavía, 3 puntos de partida, que creo que no son puntos simplemente de la región andina, sino de Abya Yala en su conjunto. Uno es que el orden de poder global hoy, incluyendo el modelo universalizado de civilización occidental, se está derrumbando, ¿no? Eso no es una lucha simplemente en contra del capitalismo, es en contra de un modelo de civilización. Y por eso pensar las rebeldías de esta manera es sumamente importante. Y podemos decir que desde el Abya Yala andino, ¿no?, vienen insurgiendo algunos de los desafíos tal vez más grandes a este orden que podemos llamarlo moderno y colonial a la vez, ¿no? Pero también ahí, en la región andina, y a pesar de las muchas contradicciones que voy brevemente hablando esta tarde, el resurgimiento de modos otros de poder, de saber y vivir están ya en movimiento, ¿no? Interrumpiendo la universalidad, y podemos cuestionar la universalidad de la universidad también, ¿no? Y abriendo nuevos horizontes decoloniales importantes para el continente, pero también para el globo. En eso, y tengo 3 puntos que quiero compartir. Uno, que podemos llamar los derrumbamientos, insurgencias y movimientos políticos, epistémicos y existenciales, es decir, de vida, ¿no? Y creo que esas imágenes quieren decir mucho.
O sea, desde el tiempo de la espada, cruz, la Biblia, la letra de cristianismo impuesto. Los pueblos hoy en día, no solamente los pueblos indígenas, están ya empezando a hacer algo distinto. ¿Qué es este algo? Entonces, pensando un poco con las experiencias del Ecuador, podemos decir que en 1990 inicia un gran levantamiento donde hace evidente la insurgencia del movimiento indígena en Ecuador. ¿No? Algo que tal vez alguno de ustedes ha escuchado, pero vale la pena ponerle un contexto de lo que estamos hablando conjuntamente esta noche, ¿no? Inicialmente sus luchas eran de recuperar las tierras, muy similar a las luchas acá, ¿no? De defender territorios, identidades, pero también de derrocar presidentes. En Ecuador logramos derrocar 4 presidentes en 5 años, ¿no? Algo que tal vez difícilmente puede suceder aquí en México. Pero también desde el movimiento indígena desafiando el neoliberalismo. O sea, fue el movimiento indígena que enseñó a la población en su conjunto cuál es el problema neoliberal. Eso no venía de la academia, no venía de los intelectuales de la izquierda, venía del movimiento indígena. Entonces, eso es importante pensar, no es simplemente resistencia, sino de insurgencia, de ir construyendo algo, no simplemente propio, pero para el conjunto de la sociedad, ¿no? En eso fue el mismo movimiento indígena que desde los años 90 empezó a proponer otro marco de sociedad, otro marco también del Estado, y vamos a discutir un poquito sobre eso. Un Estado intercultural y plurinacional, no pluricultural, plurinacional, que ahora está reflejado en la Constitución de 2008. Pero en eso, y mencionó un poco Bruno hace un poco, sobre la cuestión de interculturalidad. En el Ecuador fue el movimiento indígena que dio definición a la interculturalidad, no el Estado, no ONGs, no los ministerios, sino el movimiento. ¿Y qué quiere decir ellos con eso? Es decir, que la interculturalidad es un proyecto de sociedad, es un proyecto de transformación radical de las estructuras, de las instituciones y también de las relaciones. No es simplemente llevarnos bien, ¿no? Entonces, desde esta definición, empezar a hablar conjuntamente sobre lo intercultural y lo plurinacional como dos conceptos de lucha que no pueden separarse. Ha sido muy importante, como el mismo movimiento dice, para descolonizar la sociedad, pero también para refundar. Es decir, no reformar, una reforma de lo mismo, sino de refundar bajo otros principios. Entonces fue la insurgencia del movimiento indígena que dio la base para que inicie esos procesos. En eso vale la pena ir pensando sobre el problema mismo del capitalismo, ¿no? Y muy brevemente podemos retomar eso luego en la discusión. No, algunos que estamos en esos procesos de lucha, hablamos de la cuestión de colonialidad y no simplemente de colonialismo, como algo continuo, ¿no? Colonialismo da la impresión que es algo que pasó, ¿no? Pero la colonialidad no. Es un patrón de poder que inició en la experiencia de la llamada conquista, entre comillas, o la invasión, y sigue dándose, y sigue dando vueltas y cambio de forma, ¿no? Y funciona de múltiples maneras. O sea, la cosa más básica es utilizar la idea de raza, de etnia, pero también de género, como de clasificar, ¿no? Mientras que los blancos no tienen que definir, son los otros, ¿no? Entonces, si pensamos cómo eso ha venido funcionando históricamente, pero también nos hace pensar que el saber o el conocimiento es algo eurocéntrico, que en América Latina, en la Bahía se construye sabiduría, pero no conocimiento o ciencia, ¿no? Pero también, tal vez la cosa más difícil ha sido la lucha, el proceso de colonialidad de la madre tierra, ¿no? Lo que le llamamos en la región andina Pachamama, ¿no? Donde no es simplemente la tierra en sí, sino es esta relación entre
de establecer un dualismo hombre-hombre, no humano, hombre sobre naturaleza como superior, y con toda la cuestión espiritual que viene con eso. Entonces, ¿cómo eso ha venido construyendo modalidades, formas de poder continua, ¿no?, que son parte mismo que tenemos que ir enfrentando en las luchas? Entonces, en eso la Constitución del Ecuador es importante. Digo no porque es un documento que viene del Estado, sino porque nació con la misma lucha y insurgencia del movimiento indígena, conjuntamente con el movimiento afrodescendiente y otros grupos de mujeres, jóvenes, etc., ¿no? El mismo proceso de la Asamblea Constituyente, donde tuve el privilegio de participar, no tenía partidos políticos, sino colectividades de la sociedad, con mucha gente joven, ¿no? Entonces es un documento vivo que intenta construir algo muy distinto. Entonces, unas ideas simplemente para que ustedes se den cuenta de cómo es este cambio, ¿no? Dice el preámbulo: nosotras y nosotros. Empieza con las mujeres. Reconociendo nuestras raíces milenarias, celebrando la naturaleza, la Pachamama, de lo que somos parte, apelando a la sabiduría de todas las culturas y como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, con el profundo compromiso al presente y futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el suma causa, que voy a explicar en un momento qué quiere decir eso. Y aunque hay muchos elementos en la Constitución que vienen de esta misma insurgencia de los pueblos y nacionalidades, hay tres que quiero un poco resaltar. Uno es ciencia y conocimiento. Mi pregunta es, ¿en la Constitución mexicana habla de ciencia y conocimiento? Típicamente no es algo que está en las constituciones. Pero aquí dice, ciencia y conocimiento no son singulares ni tampoco únicos. Son conocimientos ancestrales, son conocimientos científicos. O sea, rompiendo esa noción que la ciencia viene del norte global, ¿no? Pero también dice que son tecnológicos y relevantes y necesarios para todos, que tienen que ser enseñados en las escuelas desde el primer grado hasta terminar la universidad. Y dice, ciencia y conocimiento están enlazados con la vida misma. Como dice la Constitución, es responsabilidad del Estado potenciar los saberes ancestrales para así contribuir a la realización del buen vivir, a suma causa. Entonces, ustedes van viendo, ¿no?, cómo cambia un lenguaje total. Y este patrón de poder tan eurocéntrico que nos hace pensar y civilizarnos de cierta manera. Entonces, la Constitución intenta hacer eso, pero también habla de la naturaleza como sujeto de derecho. La única constitución en el mundo que hace eso, que la naturaleza es un sujeto, no objeto de derecho, pero también tiene el derecho de restauración, de reparación. Y esta cosa que ustedes han venido viendo, suma causa y buen vivir, es el eje transversal de toda la Constitución, ¿no? ¿Y qué es? O sea, podemos decir, desde las culturas ancestrales, que piensa la cuestión de causa y como vida, la lucha misma de construir otra forma de vivir, de estar en una sociedad donde la cuestión de relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad son centrales, pero también donde vivimos también con los ancestros muertos y vivos. Es la cuestión de entre todos los seres, no simplemente los seres humanos, que parte de una cosmología que sigue existiendo en México como en muchos países, ¿no?, de Avallala. Entonces, de poner eso dentro de la Constitución y hacerlo el eje transversal de todo, rompe el esquema, primero, de que es un documento constitucional, típicamente un documento del Estado, un documento construido desde abajo, no con partidos políticos y con otra lógica y visión civilizatoria, ¿no?, de cómo tenemos que vivir con y no simplemente convivir. Pero también introduce una cosa interesante.
habla de la posibilidad desde la naturaleza como un era de post-petróleo, ¿no? En un momento vamos a ver las contradicciones con todo eso. Pero tal vez algunos de ustedes han escuchado de Yasuní y ITT, que es un proyecto que estableció el gobierno en 2009 con la idea de cómo mantener petróleo dentro de la tierra y no explotarlo. En un área, que es uno de los bosques más diversos del mundo, en la selva ecuatoriana, en la Amazonía, de un pedazo pequeñito de 200.000 hectáreas, donde el gobierno compromete no explotar esos 850 millones de barriles si puede conseguir plata de los países llamados desarrollados, ¿no? Que permite mantener el petróleo ahí. Hasta el momento han conseguido 330 millones de dólares y con otros 200 y pico calculado para este año, millones. Entonces es una cuestión, otra vez, que toma la cuestión de qué implica realmente poner la naturaleza como sujeto de derecho y ir pensando de otra manera, ¿no? Sin embargo, hay muchos desafíos, contradicciones y podemos decir vueltas y revueltas actuales, ¿no? Entonces veamos algunos de esos. Y lo menciono no otra vez para simplemente hablar sobre la problemática en Ecuador, pero también para provocar conexiones con ustedes presentes acá y sus luchas, porque son luchas compartidas, ¿no?, en todo el continente. Entonces, el año pasado, CAOI, que es la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, hace un declaratorio diciendo: defender el agua es defender la vida. Y quiero ir poniendo central que eso es una lucha de vida, no simplemente es una lucha política. Es defender la vida, basta el extractivismo, soluciones ambientales falsas y la criminalización de líderes indígenas para la construcción e implementación del buen vivir, algo que empezó en Ecuador y Bolivia, pero ahora está compartido por toda la región, por los países ALBA también, y la protección de la madre tierra y estados plurinacionales auténticos, ¿no? Entonces, en eso hay muchos campos de lucha, pero quiero muy brevemente mencionar tres. El campo de lucha del Estado y sociedad, es decir, la relación, si es posible refundar el Estado, o más bien, como dicen los zapatistas acá, olvidar el Estado, ¿no? Pero ¿qué implica en países como Ecuador y Bolivia, donde la intención es repensar, reconstruir, no simplemente reformar, sino refundar el Estado? ¿Es posible o no es posible? ¿Y cuáles son las luchas actuales que se dan en este campo? ¿Qué sucede con el campo de conocimiento y educación? ¿Y qué sobre Pachamama, naturaleza y la vida misma? O esos debates que existen hoy en Ecuador y Bolivia, donde están redefiniendo qué es desarrollo y llamando desarrollo como la noción misma de buen vivir. Entonces, muy brevemente, en términos de Estado-sociedad, hay muchos elementos que podemos ir pensando. Uno es, ¿qué sucede cuando un Estado débil, que es el Estado neoliberal, se convierte en un Estado fuerte, ¿no? La pregunta que podemos discutir luego es si México sigue siendo un Estado débil en este caso, porque sigue siendo muy neoliberal en su política, ¿no? Pero en países como Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, son estados muy fuertes. Pero tienen la tendencia de ser también sumamente masculinos, aunque en el Ecuador mitad, ¿no?, de los ministerios están en manos de mujeres. Las 3 mujeres están dirigiendo la asamblea que es el Congreso que le llamamos Asamblea Nacional. Son 3 mujeres, la presidenta y los 2 vicepresidentes. No es la falta de presencia femenina, sino cómo están construyendo otro discurso masculino, ¿no? También podemos decir que hay una nueva liberalización de este Estado fuerte, donde la cuestión de igualdad, libertad, autonomía, o sea, podemos ir retomando este debate que es autonomía, soberanía, ciudadanía, inclusión y cohesión social son ejes centrales, a veces reproduciendo los marcos neoliberales
de atrás, o sea, la cuestión de ONGs, de organizaciones UNESCO, etcétera, todo este discurso que va circulando, ¿no? Pero también el gobierno sigue hablando sobre un cambio cultural. ¿Qué es este cambio? Bueno, primero empieza a hablar de etnias y no de pueblos y nacionalidades, ¿no? O sea, como ir individualizando y quitando la colectividad histórica de las luchas. Pero también de la necesidad de erradicar la pobreza, eliminar los movimientos sociales. El mismo presidente le ha llamado los movimientos sociales arcaicos y presuntos, no necesarios en una revolución ciudadana, que es el proceso que le llama lo que se está sucediendo en Ecuador. Pero también hay la criminalización de la resistencia y la lucha social. Entonces, en contraste con todo lo que hablamos antes de esta constitución tan radical, lo que está pasando en la práctica. Aunque el derecho de la resistencia está en la Constitución, por primera vez en la historia el gobierno está utilizando la figura legal penal de actos de terrorismo en contra del Estado. Básicamente en contra de la protesta social. Y el mismo presidente, que podemos ver ahí en la pantalla, ha dicho: el peligro de la revolución ciudadana es la izquierda infantil, el movimiento proindígena infantil y el movimiento ecologista infantil. A él le gusta mucho la palabra infantil. Pero si pensamos históricamente, ¿quiénes son los infantiles? Son los pueblos indígenas, son los afrodescendientes y son las mujeres. Somos, ¿no? Porque supuestamente no piensan. Entonces, ¿qué implica retomar estas cosas debajo otro proyecto? Alberto Costa, que fue el presidente de la Asamblea Constituyente hasta casi el final, dijo: a los luchadores por la vida se les perseguía como terroristas para que las transnacionales puedan sacar los recursos naturales. Parece mucho México en eso, ¿no? Atentando además en contra de la naturaleza de las comunidades, prácticas represivas orientadas a desconocer, descalificar y castigar los movimientos sociales. Eso es la mano de neoextractivismo del siglo XXI. Hoy en día hay más de 200 líderes indígenas, ¿no? Con sabotaje y terrorismo, y más de 300 personas en general, incluyendo jóvenes, ¿no? Que han venido cuestionando el gobierno y defendiendo la misma Constitución. Entonces, si pensamos que sucede todo eso con relación a la naturaleza, la Pachamama, el neoextractivismo actual, que es algo que existe en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, ¿no? En básicamente toda América del Sur, muy similar a lo que existe acá, ¿no? Yo creo que esta imagen quiere decir mucho. Pero la imagen a este lado, el lado izquierdo de la pantalla, es también de dar la sensación de qué sucede cuando el extractivismo no simplemente está en manos transnacionales, sino en manos nacionales. Y cuando el argumento es, eso es parte misma de la revolución, ¿no? De utilizar los recursos naturales para erradicar la pobreza, para construir, para refundar la sociedad, para construir algo distinto, ¿no? Entonces ahí entra una tensión de debate muy importante. Es no simplemente culpar las compañías de siempre que vienen del norte global, ¿no? Sino también ver lo que está sucediendo adentro. En eso no sé si puede ver algo de este mapa, pero eso le da una idea de cómo está la situación actual, ¿no? Si ven a esos triángulos que están ahí, son todas las minas en América del Sur, ¿no? Desde Tierra del Fuego hasta casi a Panamá, ¿no? La cuestión de líneas son oleoductos, los cuadros, los rectángulos, los campos petroleros, ¿no? Y esos círculos rojos son campos de gas. Entonces podemos decir que eso es un problema no simplemente energético que existe en México, sino que está en todo continente,
¿no? A pesar de tener gobiernos supuestamente de socialismo del siglo XXI, incluyendo Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero también hay un elemento importante, y creo que eso es algo que tenemos que seguir reflexionando en esos días, por lo menos en América del Sur, y ustedes me digan si sucede lo mismo acá. Pero hay un cambio en lo que entendemos o quienes manejan este modelo de capitalismo y el poder. Ya no es la cuestión imperial, colonial del norte, sino cada vez más es el poder del país chino, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, que China ahora es el mayor inversionista energética en Ecuador? Y Ecuador es el país de mayor inversión china en toda América Latina, con más de 7.000 millones, con otros 12,5 millones previstos ya en los próximos años, ¿no? O sea, está cambiando la cara mismo del capitalismo, y con eso el sentido que hemos venido dando, asociando el capitalismo con el imperialismo. Ahora es otra cosa. Y eso es importante también para ir pensando en la cuestión de rebeldías, de resistencias, de insurgencias, ¿no? China es el nuevo dueño de la Amazonía ecuatoriana. Es lo que está financiando el primer proyecto de mega minería que tiene 5 partes en toda la parte sur de la Amazonía. Pero también acaba de ganar un subasta estatal de 3 millones de hectáreas en esta selva dentro del parque, alrededor del parque Yasuní, que ustedes vieron hace un poco, donde supuestamente no van a tocar el petróleo, sino lo que están haciendo es vendiendo concesiones todo alrededor, y China ganó. Es un poco pesimista todo eso. Mientras que están firmando esos contratos con China, ahí en el consulado chino en Quito, 8 mujeres activistas protestando son agredidas, arrestadas, puestas en la cárcel, ¿no? Por la misma cuestión de terrorismo del Estado. Entonces China no cambia mucho la cara, ¿no? Del poder global. Pero lo que dice el presidente: ya hemos pedido demasiado tiempo para el desarrollo, no a la minería, no al petróleo, basta con estas estupideces. No vamos a permitir la izquierda infantil, otra vez infantil, con plumas y ponchos, a desestablecer este proceso de cambio, ¿no? Y recién, hace casi un año, empieza una campaña a favor de los transgénicos. Otro debate con relación acá, con maíz, con la soya en partes de América del Sur, diciendo que eso es la manera de salvar al país de la cuestión de pobreza. Cometimos un error mismo en la Constitución, dice el presidente. Por ecologismo infantil, si es necesario enmendar la Constitución, vamos a tener que hacerlo. Hace 10 días la Asamblea Nacional pasó una nueva reforma de la ley minera que elimina la necesidad de consulta previa. Entonces, ¿qué sucede con la cuestión de educación, de conocimiento, ¿no? Podemos decir que hoy en día lo que estamos sufriendo es un nuevo tipo de recolonialidad académica de la misma revolución ciudadana, ¿no? Primero, el proyecto del gobierno es eliminar lo que el gobierno mismo llama el cooperativismo de la educación intercultural bilingüe indígena, ¿no? Diciendo que ya no es necesario tener procesos de educación autónoma, educación propia, etc. Y más bien vamos a empezar a hacer la educación intercultural nacional. Me suena muy funcional y muy similar a la educación intercultural que existe en muchas universidades mexicanas, ¿no es cierto? Pero también hay esta forma de imponer estándares científicos occidentales de la misma educación superior. O sea, mientras que el discurso va en contra del imperialismo del norte, lo que está sucediendo es que el modelo de universidad de Estados Unidos está siendo implantado en Ecuador.
¿no? Con los mismos estándares y con la misma forma de controlar, de vigilar y redisciplinar, ¿no? En eso, brevemente quiero mencionar un ejemplo concreto. No sé si ustedes han escuchado sobre la universidad o la pluriversidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas Amauta-Huasi, que es parte de una red de universidades propias indígenas, con UNISUR aquí en México, con Huracán en Nicaragua y con 3 universidades bolivianas, Aymara, Quechua y Guaraní. En 2009 el gobierno decidió cerrar o suspender las actividades de la universidad diciendo que falta de calidad académica porque no tiene el mismo modelo. Yo creo que tiene mucho que ver eso con lo que estamos hablando, mencionó Oscar, con la cuestión de UNITIER en Oaxaca y también UNITIER en Chiapas. O sea, esos modelos otros de universidad que tenía Amauta-Huasi, que tiene Amauta-Huasi, que sigue funcionando a pesar de falta de reconocimiento del Estado. Pero ya con una decisión de la Corte Constitucional en Ecuador en 2009, apoyando la universidad, apoyando su modelo comunitario, ¿no? A pesar de eso, el Estado ya está amenazando cerrar la universidad el próximo mes. Entonces, menciono estas cosas para ver un poco, no simplemente las contradicciones, sino cómo la lucha va cambiando. Cuando uno piensa que ya ha logrado hacer algo distinto, con una constitución radical, con procesos que vienen desde la gente, ¿no? Con un gobierno supuestamente progresista, la lucha sigue y cada vez es más compleja, ¿no? Entonces ahí tenemos la nueva invención, ¿no? Que el gobierno decidió para ya promover la modernización del país, que va a construir la gran ciudad del conocimiento, ¿no? Que se llama Yachay, una palabra en quichua que quiere decir sabiduría, conocimiento, vida misma, ¿no? Entonces, ¿dónde van a hacer eso? El Estado tomó tierras ancestrales, afrodescendientes e indígenas en una parte del centro del país para construir esta ciudad. Y les voy a mostrar un video de 2 minutos sobre eso, porque quiere decir mucho sobre esas luchas viviendo en esos países supuestamente cambiantes. A ver si funciona. Ciencia, tecnología e innovación trabajan juntos en el proyecto más ambicioso del Ecuador del siglo XXI. Yachay, en lengua quichua, aprende, la primera ciudad planificada que crece alrededor del conocimiento como eje de la nueva economía del país. Esta ciudad se configura como el centro de la Red Sudamericana de Desarrollo Tecnológico, en la que se articula la universidad más importante de la región a los principales centros de investigación públicos y privados, que con infraestructura de punta, facilidades administrativas e incentivos productivos permitirán el surgimiento de empresas de alta tecnología vinculadas a las más importantes inversiones. El proyecto Yachay, Ciudad del Conocimiento, es parte de una alianza estratégica entre el gobierno ecuatoriano a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CENPLADES, y el mayor centro de negocios asiático, Zona Especial de Desarrollo Económico, IFES de Corea, quienes desarrollarán, junto a los mejores técnicos ecuatorianos, el plan maestro para la construcción de la ciudad del futuro. El primer hub tecnológico de América Latina fomentará el desarrollo del conocimiento en las áreas de ciencias de la vida, energías renovables, petroquímica, tecnologías de la información y comunicación y nanociencia, vinculando a la comunidad científica nacional y mundial en proyectos de investigación que generarán instalación de empresas de categoría mundial junto a empresas ecuatorianas que potenciarán su crecimiento, incremento exponencial de la producción de alta tecnología en el país, generación de patentes para la comercialización de inventos tecnológicos, nuevos empleos, especialmente de mano de obra local altamente calificada. Yachay, una ciudad que investiga, innova y produce. CENPLADES, nuestro plan es el buen vivir. Espantoso, ¿no es cierto?
para ahí otra vez de ir pensando qué implica que es Corea, ¿no? Corea del Sur, que está construyendo eso, cuáles son los intereses, ¿no? Entonces ahora el poder asiático entre China y Corea, ¿no? Que están tomando espacio en Ecuador, donde van de ahí no sabemos. Pero bueno, ya ir cerrando, podemos decir, podemos preguntar desde la rebeldía, ¿no? ¿Cuáles son nuestras indagaciones, ¿no? Cómo todo eso nos hace pensar también y cuestionar qué es el insurgir en esos momentos. O sea, la resistencia no es suficiente. La insurgencia que pensamos que estaba sucediendo, ¿no? Tiene desafíos, contradicciones tremendos. Sin embargo, hay un camino construido. Entonces, ¿cómo vamos a ir preguntando sobre eso? ¿Y qué implica mismo para esos proyectos de vida? Y tengo 3 preguntas muy grandes, muy amplias, que no tienen contestación, pero creo que puede provocar este puente de conversación, ¿no? ¿Qué implica cuando los conceptos y las prácticas ancestrales, como suma causa, como la misma noción de Pachamama, ¿no? Y los proyectos iniciados por los movimientos entran en las esferas de poder estatal e internacional? Una pregunta creo que es central aquí también en México, ¿no? Como dice Raúl Prada, boliviano, que estuvo dentro del gobierno de Evo y salió en protesta, cuando los verdugos hablan el lenguaje de sus víctimas, los seres de la madre tierra, las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Otra pregunta, ¿y de qué manera todo eso da pautas para comprender la crisis civilizatoria occidental, ¿no? Evidenciar las nuevas configuraciones y constelaciones de poder local y global, y los nuevos patrones de autoridad, de subjetividad, de conocimiento. Y a la vez la conciencia intercivilizatoria cada vez más fuerte, saliendo de Abayala, América del Sur, y viajando por el mundo, ¿no? En eso también pregunto, en ese sentido, y a pesar de las luchas, contradicciones y revueltas actuales, podemos decir que tal vez no hay paso atrás. Hemos iniciado otra época, que un nuevo horizonte histórico de sentido está tal vez resurgiendo, como dicen acá, ¿no? Y que el derecho a soñar, el derecho a la esperanza y al buen vivir tal vez están enrumbando, ¿no? No sea que estamos hoy, por lo menos en el Abayala andino, y pregunto en algunos espacios autónomos acá, ¿no? Tal vez estamos en otro momento de lucha y de insurgencia histórica, donde el mapa y nosotras y nosotros mismos estamos en procesos de transformación. ¿Y qué pensamos con eso? Es decir, qué manera pensar con esas transiciones y transformaciones, sin olvidar su complejidad. Entonces, creo que el mapa mismo está cambiando. Ustedes recuerdan que ya en 1992 los pueblos y naciones indígenas empiezan a hablar del mapa al revés, ¿no? De 500 años de resistencia, de cabeza abajo. Y la noción de pensar y actuar desde el sur, y los sures del mundo, que están también en los países del norte, ¿no? Era importante. Y el simple hecho de dar la vuelta del mapa implicaba tal vez otra manera de empezar a pensar desde dónde, ¿no? Pero sucede otra cosa. Hoy, desde Ecuador, desde la mitad del mundo, ofrecemos otro mapa, ¿no? Que ha venido circulando los últimos años. Un mapa que se llama un mapa orientado, ¿no? Donde el oriente es referente geográfico integral, localizando en el centro los países y pueblos tradicionalmente posicionados como sur. Así, para apuntar la relación civilizatoria ancestral entre el sur y donde aparece el sol, ¿no?
En eso, un remapeo que pretende descartar el posicionamiento del occidente como centro y norte, que también está el mapa al revés, ¿no? Y empieza a pensar en otros modelos, ¿no? No un modelo único universal de la naturaleza, de humanidad, de saber y vida. Pero ¿qué sucede cuando recordamos y veamos el poder capitalista de países como China, como Corea del Sur, etc.? Entonces, hay muchos elementos de discusión. Entonces, en eso, y ya para terminar, creo que es importante ir pensando, y tal vez algo más complejo, de qué es la rebeldía, de desde dónde rebelamos y para qué hoy en día.